tus vidas siempre. Padre, bendito por tus hijos, Dios de los cielos, porque siempre nos darás de tu espíritu, nos darás de lo que necesitamos y sobre todas las cosas nos diste y nos seguirás dando a nuestro pan de vida, Cristo Jesús, a tus aguas, a tus fuentes, Dios de los cielos. Y bendito porque de tus fuentes que purifican, edificaste un santuario santo. Y de ese Señor que edificaste, uniste, Señor, lo que tu lugar santo, para que, Padre, ese lugar santísimo sea el lugar de tu Dabar. Bendito en el nombre de Cristo Jesús, por cada una de tus hijas, Dios, que entran a ese santuario con acción de gracias, Señor, con tu reino, con tu justicia, y purificadas por tu sangre, siempre, Señor, dispuestas por tu semilla a que lo que tú produces a través de sus labios sea siempre gloria. Bendito sea, Señor, por ese memorial, por tus hijos, Dios, por ese sacerdocio, porque ese, Señor, siempre será por tu Dabar, y porque ese Dabar, Padre, ha sido y será siempre memorial santo a nuestras vidas, Dios. Pues que se libere tu casa, que se libere, Dios de los cielos, a tus hijos, porque podamos mirarte, Señor, y mirar en medio de los tiempos tu mano poderosa, mirar, Señor, lo limpio de tus cielos, de tu Dabar, de tu palabra, y mirar, Padre de los cielos, lo que en medio de las sequedades tú sigues haciendo, porque aún en los desiertos correrán ríos de agua, pues así corriera, Señor, todo un océano, pues mejor que en medio del desierto corran las aguas vivas, Padre, las que salen del trono de tu gracia y la de tus hijos que renuevan su corazón. Porque, Señor, aún en el Arabá florecerá, Señor, en el yermo, florecerá, Padre de los cielos, aún la hierba, aún, Señor, la tierra, pero qué mejor, Señor, que en medio de eso sea tu amor y que tu pacto, tu gracia y tu misericordia incluso en ese desierto más grande, pues nos muestre, Dios, a ese novio y a esa novia que jamás has dejado, Señor, a mitad del camino, sino que siempre, Padre, has completado lo que desde el vientre de nuestra madre, lo que de tus cielos, Padre, y lo que la buena obra que en el medio también de esta vida vas completando. Y, Señor, toda ella para que los hijos de tus hijos, los hijos, Señor, de nuestros hijos, sigan siendo lo que son en el nombre de Cristo Jesús, sigan siendo manantiales, sigan siendo lo que son, Señor, un dabar, sigan siendo, Señor, los que detienen el hambre, pero los que llevan, Padre, en el nombre de Cristo, nuevas aguas, tesoros, Señor, porque para eso tú nos concediste, Señor, la vida, para que, Padre, todos tus lugares, todo lo que tú atesoras, vuelva a lo que pertenece, pues pertenece al reino de Dios y tu justicia, esos verdaderos tesoros, y pertenece, Señor, a tu santuario, lo que alimenta nuestro ser y lo que mueve nuestro espíritu. Y eso, Señor, lo multipliques y lo extiendas por la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, porque en cada mujer, en cada varón, siempre habrá, Dios de los cielos, lo que tú has establecido, un cuerpo, Señor, un cuerpo santo, un linaje santo, para que los que de cerca, pues igual, Padre, que los que de lejos, en el nombre de Cristo Jesús, sea un solo espíritu, el espíritu de Dios, el espíritu de su fuego, el espíritu de su santidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, eh, Jeremías 52. Jeremías 52, eso es lo que estábamos viendo. Dice Jeremías 52, 6. En el mes cuarto, a los 9 días del mes, cuando se agravó el hambre en la ciudad y no había alimento para el pueblo, se abrió brecha en la ciudad y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche.
por el camino de la puerta entre dos muros que había junto al jardín del rey, a pesar de que los caldeos estaban alrededor de la ciudad, y se fueron por el camino del Arabá. Pero el ejército de los caldeos persiguió al rey y lo alcanzó, y alcanzó a Sedequías en el Arabá de Jericó, y todo su ejército se dispersó de su lado. Entonces capturaron al rey y lo trajeron al rey de Babilonia en Ribla, en la tierra de Hamad, y allí él lo sentenció. Y el rey de Babilonia degolló a los hijos de Sedequías ante sus ojos, y también degolló a todos los príncipes de Judá en Ribla. Después sacó los ojos de Sedequías, y el rey de Babilonia lo ató con grillos de bronce, y lo llevó a Babilonia y lo puso en prisión hasta el día de su muerte. Y en el mes quinto, a los 10 días del mes, siendo el año 19 del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que estaba al servicio del rey de Babilonia. Bueno, entonces lo que tenemos aquí son los acontecimientos del mes cuarto y, como ustedes ven, acabamos de leer también los acontecimientos del mes quinto. Entonces, estos dos acontecimientos, estos acontecimientos del mes cuarto son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque trazan, como comentamos, trazan una trayectoria que es eterna, ¿no? Porque todos estos confluyen, ¿en dónde confluyen? Confluyen en el ayuno, en los ayunos. Así que aquí tenemos que la fecha importante es el 9 del día, el cuarto mes, los 9 días del mes. Entonces, esta parecería ser que es la fecha del ayuno. Y claro, tenemos que ver por qué son importantes los ayunos. Siempre mm, eh, vamos al libro de Zacarías. Zacarías capítulo 8. Bienvenida, bienvenida Lina. Vamos a Zacarías 8:19. Es un pasaje que siempre es importante porque este pasaje es importantísimo para nosotros y por eso parecería repetitivo, pero es importantísimo. Porque mire, el 8:19, así dice Jehová de los ejércitos. El ayuno del cuarto, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo, alegría y fiestas alegres. Amad pues la verdad y la paz. Entonces, aquí tenemos el ayuno del cuarto mes. Y como esto es importante porque el ayuno del cuarto mes marca siempre va a haber un ayuno, siempre va a haber cuarto mes y siempre va a haber ayuno del cuarto mes, es decir, o sea, por donde nosotros le veamos, siempre vamos a llegar a esta fecha, ¿sí? Y vemos, entonces ahí viene la pregunta, ¿cuándo es el ayuno del cuarto mes? ¿Ah? Y claro, ahí tenemos dos inconvenientes. ¿Cuándo es el ayuno del cuarto mes? Si usted, ¿cuándo es el ayuno del cuarto mes? ¿Cuándo? Ya fue, pues, Marquito, el martes. El día 9.
Es que, Ajá, entonces, mire, entonces, eh, nosotros, a ver, nosotros lo tomamos porque es una fecha bíblica, pero ahora tenemos otra cuestión, ¿no es cierto? ¿Qué si nosotros nos vamos a averiguar en el mundo babilónico, en el mundo judío? Esa es tenemos ahora, claro, tenemos el otro antecedente. Para nosotros fácil, el ayuno, el 9, mm, pero no es tan fácil. Cuando vemos cómo se desarrolla, porque en la Biblia no dice específicamente, dice en el cuarto mes. Es decir, el cuarto mes, ¿cuándo es el ayuno? Entonces, si nos vamos, así que por eso es importante, ahí tendríamos que hacer, claro, ¿a qué se está refiriendo Dios y a qué se está refiriendo el libro de Zacarías? Entonces, el libro de Zacarías se está refiriendo ya a un ayuno que ya estaba establecido, ¿ya? Y luego viene, claro, y luego viene un ayuno después del libro de Zacarías que sigue siendo en el cuarto mes, que es el ayuno babilónico, por ponerlo en ese sentido. Y el ayuno babilónico resulta ser que no es del 9 sino es del 17. Y usted se va al internet y usted busca el 17 del cuarto mes. Y el 17 del cuarto mes es un día que hasta ahora se celebra. ¿Sí? Se celebra como el ayuno del cuarto mes. Ahora, ¿por qué se celebra? Se celebra porque el 17, esto puede encontrarlo tranquilamente en el Google, ¿no? El 17 es el día en que cayeron los muros de Jerusalén. ¿Sí? No sé si alguien ha mirado eso en el internet. Miraron eso en el internet. Entonces, o sea, em, eh, o sea, hay acontecimientos importantes. Esa es la situación. Entonces, claro que decidieron entre el acontecimiento importante del 9 y el acontecimiento importante del 17, ¿cuál cree que es más fuerte? Ahora le pongo a usted, porque tendríamos que también ponernos en el sentido de por qué no es una locura el que ellos lo hagan el 17. Ahora pongámosle, el día 9, ¿qué pasó el día 9 del cuarto mes? El día 9, lo que se abrió es un, se abrió una brecha, ya pongámosle esto, se abrió una brecha, ¿ya? Y el 17, ¿qué pasó? El 17 cayeron los muros, ¿sí? Entonces, vamos con algún acontecimiento que ya lo revisamos. Vamos con el siguiente acontecimiento que ocurrió el 17. Ah, Marquito, sí, dale. pero el del 17 no es resultado del 9. Exactamente, exactamente. Pero me parece muy, muy importante lo que acaba de decir, el resultado. Pero mire que del resultado del 9 se extiende al 17. Entonces, ahí vemos que el ayuno, ¿cuándo mismo es el ayuno? Porque el ayuno del cuarto mes, si vemos por ese orden, es el resultado del uno, es el resultado del otro. Pero si quitamos y cambiamos el del uno, también tenemos que proyectarnos al del otro y para eso tenemos que conocer, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante el otro? Que viendo la relación, por eso preguntaba, ¿qué es más importante? ¿Que se abra brecha o que caigan los muros? Y ahora, ojo, porque ahora vamos a otro punto, porque resulta ser que que se cayeron, que se destruyeron los muros, estamos hablando de tiempos del emperador Tito, es decir, estamos hablando de tiempos de Cristo. Y resulta ser que es la fecha, o mejor dicho, es el acontecimiento que Cristo Jesús ya lo señaló. ¿Me explico? ¿Por qué Cristo lo señaló incluso a los discípulos? Cuando los discípulos decían, ¿qué les decían los discípulos?
mira esos templos, qué muros tan grandes. Y Cristo le dijo, pucha, no va a quedar piedra sobre piedra. Y claro, para ellos eso era imposible. Pero eso sucedió. Pero eso sucedió después de 50 años, más o menos 50, 70 años de lo que murió Cristo Jesús. Entonces, ahora yo le pongo a usted, ¿cuándo es el ayuno? De acuerdo, el uno es el resultado del otro. Pero ¿cuándo usted le pondría el ayuno del cuarto mes? Porque no dice los ayunos del cuarto mes. ¿Qué le parece? Sí, no sé si tiene sentido. Sí, Mi Biblia habla de en plural, ayunos. Así claro, mismo. No. pero porque señala a todos los ayunos. Ah, no, ayunos Eh, varios en un mes, en un mes. Ah, Exacto, exacto. El ayuno del cuarto, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo, el ayuno del décimo. ¿Sí? Tal vez yo creo que deberíamos considerar el del 17, que es babilónico, porque ese es el que nos dio la confusión, Eh, eh. Entonces, el que dio esa mezcla, ¿no? El que metió claro. algo que no es santo. Entonces, chévere. Entonces, por un lado tenemos eso. Marquito, perdón, yo creo que el ayuno es uno solo, que tiene un tiempo, una extensión, desde el 9 hasta el 17, y hacen Sí, un solo conjunto. No puedo decir completar porque eso no se completa, pero hace un conjunto. perfecto. Estoy completamente de acuerdo. Y por eso, y por eso nos remontamos justamente a que el 17, y mire que esto es importante, porque el 17 de este cuarto mes, nadie toma en cuenta que el 17 cae el día 40 de lo que Moisés subió, subió al monte Sinaí. Y eso no encuentra por ningún lado en el internet, pero eso se encuentra en la Biblia. ¿Qué le parece? ¿Mm? Hermoso, ¿no? Y verá que después de los 40 días, y como dice Adri, pues es todo un proceso, es todo un tiempo, porque ellos les llaman a partir del 17, a partir del 17 del cuarto mes, es decir, de lo que celebran, de lo que tienen el ayuno por la caída de los muros y todas esas cosas, ellos tienen un periodo que se llama un periodo de angostura, es decir, un periodo de calamidad, un periodo de problemas. Ah, entonces, si nosotros nos vamos por la línea, por la línea babilónica, resulta ser que el cuarto mes es un mes tenaz, porque antes del en el cuarto mes, ¿cómo estaban en tiempos de Babilonia? ¿Cómo estaban? Estaban estrechísimos. Llega el día octavo, que nosotros veíamos cómo estaban. Pucha, estaban ya en las últimas. Llega el día noveno, no aguantaron. Llega el día décimo, uf, ya escaparon. Llega el día 17. Llega el día 17, peor, los muros abajo. Entonces, si ve la línea de recorrido, entonces cada vez se va estrechando más la situación. Y del día 10, del día 17 son cuántos días, creo que son como, bueno, ya me olvidé Son en el como del 9 al 17 son 8 días, Marquito. pero del 17 que empiezan los días los días de angostura, creo que son como, igual creo que son como 30 días, como 40 días. Desde el 17 del mes cuarto al mes quinto, al siguiente ayuno, dice. Al 9 de Av, sí, exacto. Del 17 al 9 de Av. Ah, entonces ahí hay cuántos, hay como, del 17 al 17 sería 30. Ahí hay como 20 días, como 21 días. Más ¿Me, o menos, sí, Marquito. me explico? A ver, entonces,
lo que estamos haciendo es un recorrido. Eso es lo que estamos pasando. Es un recorrido del cuarto mes. Entonces, primero, el punto que nadie se escapa, ese es el punto. El punto que nadie se escapa es el día del ayuno. Entonces, para llegar al día del ayuno, ¿sí? Hay un recorrido. Y después del día del ayuno hay un recorrido. Ese es el asunto. Y el recorrido está justamente porque del ayuno del cuarto mes, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva al ayuno del quinto mes. ¿Ya? Entonces, el ayuno del cuarto mes nos lleva al ayuno del quinto mes. Imagínense. Entonces, por eso, desde el 17 hasta el quinto mes, ellos, ¿cómo llaman a ese periodo? El periodo entre ayuno y ayuno, ¿cómo le llaman a ese periodo? Lo llaman, lo llaman un periodo de angostura. Es decir, ¿se da cuenta? Es decir, que el problema del ayuno es un problema previo en el cuarto mes, pero se proyecta hasta el siguiente, hasta el quinto mes. Es una trayectoria fuertísima. Entonces, nosotros, ahora vamos desde la parte buena. Nosotros ya hemos superado el noveno día. ¿Hacia dónde vamos? Hacia el 17. ¿Y qué es el 17? El 17 es el día de las entregas, es el día en que Moisés baja, que baja con las tablas. ¿Y qué sucede con el 17? Lo mismo. ¿Qué sucede? Y del 17 se proyecta al quinto mes. ¿Y el quinto mes qué sucede? El quinto mes tenemos el ayuno del quinto mes. Entonces, el ayuno del cuarto y el ayuno del quinto están conectados hasta ahora en la actualidad, pero todo esto lo están conectados por una línea pucha, completamente difícil de caminar. Entonces, por eso es que tenemos que abrir los ojos, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? Perfecto. Vámonos entonces al libro de Jeremías. Jeremías 52. Marquito, una pregunta, perdón que le saque de contexto, pero Claro. por esta misma época fue cuando Abraham llevó a Isaac al monte Moriah. Porque le Muy pregunto buena, esto porque los muy buena. musulmanes en esta época están celebrando esa parte. Muy buena pregunta, Erika. ¿Por qué? A ver, ¿cómo conectamos el asunto? ¿Cómo conectamos el asunto? Claro que podemos conectar. Claro que le podemos conectar. A ver. A ver. Chus, es que ahí sí le conectó todo, pues ahí me toca conectarle con Cristo Jesús y con todas las cosas, y me toca conectarle, y nos toca conectarle con David. Súper, Marquito. Ya se nos completa todo. Claro, claro que sí, claro que sí. Pero ahí tenemos un pequeño inconveniente. Ahí tenemos un pequeño gran inconveniente. Este es el inconveniente, a ver, ¿cómo lo vemos? Este es el pequeño gran inconveniente, ¿verdad? Que todo esto no nos pasa, aquí nos pasa los 3 ayunos, lo que acaba de decir usted nos lleva a los 3 ayunos. A ver.
A ver, ¿cómo lo hacemos? Chusa. Vámonos. Bueno, primero cerremos primero cerremos el asunto. Esta parte me parece importante. Jeremías 52:9 y luego vamos con Erika. 52:9. Dice, entonces capturaron al rey y lo trajeron al rey de Babilonia en Ribla, en la tierra de Jamai, y allí él los sentenció. Y el rey de Babilonia degolló a los hijos de Sedequías ante sus ojos, y también degolló a todos los príncipes de Judá en Ribla. Después sacó los ojos a Sedequías, y el rey de Babilonia lo ató con grillos de bronce y lo llevó a Babilonia y lo puso en prisión hasta el día de su muerte. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿qué hizo Babilonia? Esa es la pregunta. ¿Qué hizo Babilonia? ¿Qué hace Babilonia? Porque ¿qué hace Babilonia? Jeremías 52. ¿Qué hace Babilonia? ¿Qué hace el rey de Babilonia? ¿Qué es lo que hace el rey de Babilonia? Encarcela. Uno, encarcela. Oscurece la visión. ¿Perdón? Oscurece la visión. Oscurece la visión. Exacto. Hace un cercado, Marquito, hace un vallado. Ajá, ajá. Entonces, primero el rey de Babilonia, claro, hace un vallado, pero, como dice, no es que le saca los ojos, oscurece la visión. Eso es lo que hace. Claro. Entonces, al momento que Babilonia lo sitió, obviamente ellos perdieron la visión. Y al perder la visión, ¿qué perdieron? Cuando se pierde la visión, ¿qué se pierde? Cuando se pierde la visión, Pierdes el memorial porque no tiene nombre, porque a Sedequías le cambió el rey de Babilonia el nombre. claro, Se pierden las fuentes. se pierden las fuentes. Exactamente, se pierden las fuentes. Esto, por eso es Confunde las fuentes, Marquito. pierde y confunde las fuentes. Entonces, a eso es lo que me refiero. Porque aquí tenemos un problema. En el cuarto mes no solo es un problema de ayunos, sino es un asunto de confundir. Es un asunto de perder las verdaderas fuentes. Entonces, por eso ahí tenemos que ver cuáles son las verdaderas fuentes del cuarto y del quinto mes. ¿Qué le parece? Una ya sabemos es la gloria, Marquito. Entonces, a ver, una es la El gloria, gozo. el gozo. Las aguas y las orillas. Perfecto, las aguas y las orillas. Entonces resulta ser que las aguas y las orillas, las fuentes, están en el día, o sea, están en el noveno día. ¿Qué le parece? Están en el noveno día. ¿Por qué están en el noveno día? No sé si me sigue. Están en el noveno día. ¿Por qué? Porque no es un día de ayuno, es día del pan verdadero. Porque Ajá. se enceguecen las fuentes. Claro. Porque tienes la capacidad de cambiar esas aguas de ruina por aguas verdaderas. Amén. Porque
Porque tiene la capacidad de volver a las fuentes. Exactamente. Porque quiere mantenerla en las orillas y no permitir que vayamos a al lo profundo de las aguas del espíritu. Entonces, por eso es que el ayuno, mire, el ayuno del el ayuno del cuarto mes, no sabemos, pero sí sabemos las orillas de las fuentes y sabemos el día de las fuentes. ¿Cuándo es el día de las orillas de las fuentes y cuándo es el día de las fuentes? ¿Cuándo es? Es el 9º día. Y es el 10º día. ¿Me explico? No sé si le hace sentido. Entonces, en lugar de tener todo un tiempo de todo este tipo de cosas, nosotros tenemos la ventaja de que el 9º día lo estamos haciendo nuevamente un día de fuentes, porque nos vamos al 5º día, nos vamos al 5º mes, y el 5º mes, ¿cuándo es el día cuándo es el día de fuentes? El 17. El 17 del cuarto mes es un día de escritura. ¿Me explico? Es un día de completamiento, es un día de los 40 días. ¿Ya? Entonces, por eso es que desde antes ellos ya estaban. Mire, en Jeremías 52:7, desde antes ellos ya estaban sin fuentes, ya estaban sin ojos, ya estaban sin visión. Porque a pesar de salir de la ciudad, a pesar de tener un jardín del rey, ¿hacia dónde se fueron? Se fueron al lado contrario de las fuentes. Al desierto. Se fueron al desierto. ¿Y a dónde? ¿Y en dónde les atraparon? Les atraparon En en el Ribla. desierto. Perdón. En Ribla, que es el desierto. En Ribla. En Arabá. En Jericó. Les atraparon en Jericó. ¿Pero en qué parte los que de Jericó? En el desierto de Jericó, en el Arabá de Jericó. Entonces, ya de antemano, por eso, por eso es importante, porque de aquí lo que vemos es que las fuentes, es decir, que las mujeres, que la unidad, que varón y hembra, ya estaban secas. Desde antes ya estaban, como decíamos, enceguecidas, ya estaban oscurecidas, esa es la palabra. Ya estaban oscurecidas. Y con unas fuentes oscurecidas, los hijos, ¿cómo estaban? Aquí está, mire. ¿Cómo estaban los hijos? Jeremías 52:7. ¿Cómo estaban los príncipes? ¿Cómo estaban? Se abrió brecha en la ciudad y todos los hombres de guerra huyeron, salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los dos muros. ¿Cómo estaban? ¿Qué tan enceguecidos estaban? Tan ciegos que estaban aterrados, Marquita, y no sabían por dónde caminar. Claro, tan ciegos que ellos no conocían el amanecer, tan ciegos que ellos no conocían la tarde, tan ciegos que no conocían el día, pero tan ciegos que sí conocían la noche. ¿Me explico? Es decir, todo eso, claro, todo eso ya era un asunto, todo eso no es un asunto de visión, donde, donde falta visión, ¿qué pasa? Donde falta visión, ¿qué pasa? Camino a Babilonia. Claro, camino a Babilonia. No, ya está en Babilonia. Quedarse en Babilonia en todo caso, si es que falta visión. Entonces. Claro. Mire,
Vamos a Proverbios. Proverbios capítulo 29, verso 18. Ese es un problema. ¿Qué dice? Sin profecía el pueblo será disipado, mas el que guarda la ley, bienaventurado de él. Ajá. Otra versión. Otra versión. Proverbios 19:18. 29, 18. Tengo otra versión que dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley. Exactamente. ¿Qué le parece? Entonces, ¿qué pasó? Yo tengo otra que dice, cuando no hay visiones, el pueblo se relaja, pero el que guarda la ley es dichoso. Ajá. ¿Se relaja o se desenfrena? Lo mismo. ¿Se relaja o se desenfrena? Pero no hay visión. ¿Por qué no hay visión? No hay visión porque no hay ojos. ¿Por qué no hay ojos? Porque no hay fuentes. ¿Y qué pasa? Se desenfrena. Y cuando se desenfrena, ¿qué pasó con la ley? ¿Qué pasó con la ley de Dios? No hay ley de Dios. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hace el rey de Babilonia? ¿Qué hizo el rey de Babilonia? ¿Qué hizo Babilonia? Mostrarle justamente cómo estaba su visión, cómo estaba el pueblo y cómo estaba la visión de ellos y cómo estaba la ley de ellos. Entonces, ¿cuál es la ley? ¿Cuál es la ley del mes cuarto? ¿Cuál es la ley del mes cuarto? ¿Perdón? ¿Ayuno? Ayuno. No, esa es la ley babilónica. ¿Cuál es la ley de Dios? ¿Cuál es la ley de Dios del mes cuarto? Que haya fuentes. Que haya fuentes. ¿Qué más? Ser uno. Vea, vea esto, vea. Por si no me cree. Vea esto, o sea, mejor dicho, no porque no me cree. Por si no ha tomado en cuenta esto. Mire. Vámonos a Éxodo, capítulo 32, verso 25. Marquito, el deseo de Dios es que el pueblo se mantenga con la visión a través de la palabra, ¿no? Por eso tenemos que irnos, por eso todo esto, mes cuarto, es el mes de Moisés, mes cuarto y mes quinto es el mes de Moisés, es el mes de las aguas. O sea, estamos dando un giro, estamos moviendo todo este tipo de cosas y lo que nos dice Erika, no, es un mover de aguas, pero no le quiero llevar como decía, al monte Moría. Todavía no. ¿Ya? Mire, Éxodo 32, 25. ¿Qué dice? Lo mismo. ¿Puede leerlo, por favor? Yo tengo, al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado y que Aarón les había permitido desmandarse y convertirse en el hazmerreír de sus enemigos. Ya. Mira eso. ¿Por qué estaba desenfrenado el pueblo? Claro, la visión. No Por tenía ceguera. visión. Porque, ya. Entonces, ¿qué hace el rey de Babilonia? Ahora,
¿Por qué no tenían visión? ¿Por qué no tenían visión? ¿Por fuentes? Por fuentes, Por falta de agua. por aguas. Por Entonces, desenfreno. ¿perdón? Por Porque las desenfreno. mujeres, sí, Por desenfreno. Pero todo eso porque es, porque las mujeres no tenían la fuente correcta. pero todo eso es por aguas. Ahora, ¿las mujeres tienen o no tienen la fuente correcta? Todas las mujeres tienen la fuente correcta. Amén. Todas las mujeres. Pero, ¿qué hace Babilonia y las hijas de Faraón? ¿Qué hacen? Tienen doble fuente. ¿Cuál es la fuente de una verdadera mujer? La fuente de aguas de vida. ¿Cuál es la fuente de la hija de Faraón? ¿Verdad? ¿Cuál es la fuente? Fuentes de muerte. Fuentes de muerte. ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es la fuente del rey de Babilonia? ¿Sí ve? Es que Babilonia está sentada en las aguas. ¿La? ¡Ah! ¡Qué bien, Rocío! Ya le cachó. O sea, ya nos puso, nos dio un sentido más amplio, nos da una visión más amplia. ¿En qué aguas está sentada Babilonia? ¿Verdad? Entonces, el rey de Babilonia, vamos, al rey de Babilonia, todavía tenemos, el rey de Babilonia, Babilonia, ¿qué hace? ¿Dónde está la fuerza de Babilonia? Jeremías 52:8. ¿En dónde está la fuerza de Babilonia? En la sequedad, en el desierto, Marquito. En la sequedad, Persecución. en la persecución, En esparcir, Marquito. exacto. En la dispersión, exactamente. Exactamente. Entonces, se da cuenta. ¿Cuándo estaban? ¿Quiénes estaban más dispersos? ¿Quiénes estaban más desenfrenados? ¿Quiénes estaban sin visión? ¿Quiénes estaban sacados los ojos? ¿Quiénes no tenían hijos? ¿Quiénes? ¿Babilonia o el pueblo de Dios? Entonces, ¿qué hizo el rey de Babilonia? El rey de Babilonia lo que hizo fue asitiarles, claro, y a mostrarles la condición. Ellos eran los dispersados. O sea, todas las cosas de Babilonia comienzan a mostrarse más bien en las cosas. ¿Por qué? En las cosas del pueblo de Dios. Porque todo esto por falta de fuentes, todo esto por aguas. Es decir, mientras toda Babilonia veía que no había aguas, mientras el pueblo de Dios veía que no había aguas, ¿sí? ¿Qué es lo que estaba viendo? Que no había fuentes. Y cuando no había fuentes, ¿qué pasa? Claro, cuando no hay fuentes, no hay visión. Y cuando no hay visión, se desenfrena. Y cuando se desenfrena, ¿qué sucede? Se dispersan. Por eso, el mes cuarto, más bien, es el mes de Moisés. ¿Por qué es el mes de Moisés? ¿A dónde va Moisés?
¿A dónde va? Va a las fuentes. Ya. El pueblo de Dios, ¿en dónde se queda? El pueblo de Dios se queda en las fuentes. Pero a pesar de quedarse en las fuentes, se desenfrena. ¿Por qué se desenfrena? ¿Por qué? Porque en lugar de ver fuentes, ellos, ¿qué estaban viendo? Estaban viendo las otras aguas nada más. No vieron al Moisés sacado de las aguas, sino vieron a las aguas del Moisés, desde de donde ellos querían, desde donde Dios le estaba sacando. Es decir, así como Moisés le estaba sacando para llevarle a las aguas, a unas aguas de hijos, ellos que estaban ahí podían meterse en las aguas de hijos. Ellos, ¿en dónde querían meterse? Ellos querían regresar a las aguas de Egipto. Y claro, como ya no estaba Moisés, ellos eran igual que Moisés, ellos querían retornar a Egipto. Marquito, entonces ellos podían ir a la fuente de Oreb, a las aguas de Oreb, pero prefirieron irse a otras aguas. Claro, claro, porque mire, vamos a Éxodo. Ya, como vemos, esto tiene que ver con Moisés, ¿no es cierto? Los 40 días de Moisés. Éxodo capítulo 32. Éxodo 32:1. Ya. ¿Qué le parece? ¿Qué vio el pueblo? ¿Qué vio el pueblo? Ahora, No vio nada, Marquito, porque estaban sí ciegos. vio, sí vio, sí vio, claro que vio. ¿Sabe qué vio? El pueblo vio a Moisés. ¿Sí o no? Eso dice la Biblia. El pueblo vio a Moisés. ¿Dice o no dice la Biblia eso? ¿Ah? Sí vio a Sí. Moisés. Ahora, entonces, aquí tenemos que hacer el paréntesis. El 17 de Tamuz, este es el mismo día. Es el día de ver las aguas. ¿Sí? De ver las aguas propias y ver las aguas de Moisés. ¿Me explico? ¿Vio o no vio? ¿Vio o no vio aguas del pueblo? ¿Ya? Entonces, por eso, ¿usted está viendo aguas o no está viendo aguas? ¿Usted está viendo la ley o no está viendo la ley? Amén. ¿Ya? ¿Usted está Sí. viendo desenfreno o no está viendo desenfreno? También. ¿Usted está viendo fuentes o no está viendo fuentes? ¿Usted ve oscurecidas sus fuentes? Ahora, usted está viendo a sus hijos que no despiertan, ¿sí? A sus hijos que están aletargados y caídos, o está viendo a sus hijos despiertos. ¿Por dónde empezamos? Entonces, empecemos. Ahora vamos en retrospectiva. El día jueves es el día de ver las aguas. Pero para que usted vea las aguas, ahora hemos visto un montón de cosas alrededor de las aguas. Pero para ver las aguas, usted ya no necesita llegar al jueves, sino usted necesita mirar ahora. ¿De acuerdo? Entonces,
¿Por dónde miramos? Vamos por los hijos. ¿Cómo están los hijos? ¿Están despiertos? ¿Está viendo las fuentes de sus hijos? ¿O está viendo a sus hijos desenfrenados? ¿Cómo está? ¿Cómo está el pueblo? ¿Está desenfrenado o está con visión? Desenfrenado. 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 Muy bien. Ahora, ¿cómo están sus ojos? ¿Está viendo las fuentes? ¿O está viendo oscurecidas? ¿O está viendo enceguecidas las fuentes? ¿Qué opina? ¿Cómo está viendo las aguas? Entonces, como esté mirando ahora, pues ya es una alerta de hacia dónde está yendo. Vamos con el pueblo. ¿Qué aguas vio el pueblo? ¿Qué aguas vio el pueblo? ¿Qué aguas tenía el pueblo? ¿Qué aguas tenía el pueblo? Éxodo 32:1. ¿Qué aguas tenía el pueblo? De vida. ¿Ya? De vida. Según el pasaje de 32:1. ¿Qué otras aguas tenía el pueblo? La de ruinas. Tenía las aguas de ruina. ¿Qué otras aguas tenía? Tenía las aguas de Moisés. Tenía sus propias aguas y tenía las aguas de Dios. Ahora, todo el mundo vio las aguas de Moisés. ¿Cuáles eran las aguas de Moisés? ¿Cómo eran las aguas de Moisés? Aquí dice, cuando el pueblo miró las aguas de Moisés, ¿cómo eran las aguas de Moisés? Aquí no dice, obviamente en la Biblia no dice aguas, ¿no? Pero le vio a Moisés. ¿Qué estaba viendo de Moisés? Que tardaba en bajar. Claro, que tardaba en bajar. Entonces, ¿qué aguas estaba viendo de Moisés? Unas aguas que no tenían retorno. Unas aguas sin retorno. Bueno, mire, están viendo, dice, el pueblo vio al sacado de las aguas. Así es como tendríamos que traducirle. ¿No es cierto? Le vio al sacado de las aguas, pero no le vio al que entró a las aguas. Entonces, ¿de qué aguas le sacaron a Moisés? ¿O a qué aguas entró Moisés? No le vieron al Moisés que entró en las aguas. No le vieron al Moisés que entró en los cielos. Solo le vieron al Moisés sacado de las aguas. De Egipto. Entonces, le vieron a Moisés sacado de las aguas de Egipto. Pero no le vieron al Moisés sacado de las aguas de Egipto. Le vieron a Moisés metido en las aguas de Egipto. ¿Me explico? Una cosa es verle al Moisés sacado del Nilo y otra cosa es verle al Moisés sacado de las aguas. Pero resulta ser de las aguas de Egipto, pero resulta ser que Moisés, ¿qué tanto salió de las aguas de Egipto? Continuamos. Ahora ellos, ¿de qué aguas se sintieron sacados?
¿Sí ve? Entonces, ahí hay una identificación de ellos, porque ellos también se sintieron sacados de las aguas de Egipto y sacados por Moisés que les sacó de las aguas de Egipto. Pero no se vieron en ninguna aguas, sino seguían viéndose que tenían que volver a las aguas de Egipto nada más. Y entonces más anhelaron las aguas de Egipto, porque no entendieron que Dios no les sacó de las aguas de Egipto. Dios le trajo para meterles en las aguas del Espíritu. Ahora ellos, ¿estaban o no estaban con las aguas del Espíritu? ¿Estaban con las aguas de Oreb o no estaban con las aguas de Oreb? Claro. Sí, Entonces, por eso, mire, de Moisés, de las aguas de Moisés, anhelando de las aguas de Moisés, quedándose en las aguas de Moisés y con la fuente al lado, y más ellos tenían la vista en donde, más tenían la vista en Moisés, en sacarse de las aguas, que volver a las aguas verdaderas, a las aguas del Espíritu. ¿Me explico? Entonces, es todo un proceso, es toda una temporada. Y para eso, claro, tiene que leer, si queremos empatar con David, con Abraham, tenemos que leer Salomón, o mejor dicho, tenemos que leer el tiempo de las cosechas, esa es la palabra. Tenemos que leer el tiempo de las cosechas. Y ahora, claro que estamos en tiempo de la cosecha, por eso, Erika, no nos adentramos en esto, porque es todo un tiempo de las cosechas. Y el tiempo de las cosechas empieza en el tercer mes, pero el tiempo de las cosechas, sí, termina en el séptimo mes. Es decir, lo que nosotros estamos afirmando es una cosecha, es todo un tiempo, es todo un proceso. De manera que cuando usted me dice lo de Abraham, ¿cuándo fue el tiempo al monte Moriah? Pues Abraham marca todo un proceso de cosechas. Pero ¿cuándo fue? Obviamente tenía que haber ido en una época más bien de finalización de cosechas. Por eso yo estoy más En una época de primogenitura, Marquito. en una época sí, pero no de la primera primogenitura, en una época ya de completamiento de primogenitura. Entonces, con el completamiento de primogenitura es en el séptimo mes. Porque, claro, al principio, porque mire las características, en el monte Moriah estaba seco, el monte Moriah, pero el monte Moriah no es un monte seco, sino que estaba en un tiempo de sequedad, estaba en un tiempo bastante seco, más bien estaba en una época ya más de finalización, en un verano. Es decir, yo pienso que más bien eso estaba más acercándose, qué sé yo, no al séptimo mes, por el sexto mes podría decir, por el sexto mes. Entonces, y claro, ¿por qué? Porque todo el hilo conductor del monte Moriah lo tiene David, porque para David es importante el monte Moriah, porque en el monte Moriah es donde decide edificar Salomón, y Jerusalén está asentada en el monte Moriah. Entonces, por eso se tiene que unir todas estas cosas, pero como ve usted, nos saltamos, no solo vamos de un tiempo de fuentes, sino nos vamos a todo un proceso de primogenitura que empieza en el tercer mes y se completa en el séptimo mes. Bueno, ahora, la buena noticia, después de todas estas cosas, en medio de lo que parece una época así de cosas, como de cosas difíciles, más bien es toda una bendición, porque toda la bendición está por el establecimiento de las tablas y por el establecimiento de las aguas y por el establecimiento del Espíritu. Es decir, Dios a Moisés, y por eso es importante con Moisés y lo que estamos viendo, y esto vamos a seguirlo viendo, porque con Moisés le mete a las aguas de Dios, le mete a los cielos. Con Moisés les deja a los pueblos, al pueblo de Dios también para que se meta. Pero con ese meterse, empieza con esa unidad, con esos 40 días, empieza el proceso, pero para llegar
a cambiar todos esos ayunos y darle más bien cada vez más fuerza, la fuerza de las fuentes, en lugar de desenfreno, la fuerza de la visión, la fuerza del completar, la fuerza de la cosecha, la fuerza del continuar, la fuerza del seguir moviendo espíritu, pero sobre todas las cosas, la fuerza del seguir moviendo fuentes. Porque el que mueve fuentes abre los ojos, abre visión, detiene el desenfreno. Y con eso lo que le devuelve, lo que Babilonia les quitó, más bien Dios le está devolviendo porque les devuelve las fuentes, le devuelve la visión, le devuelve hijos. Entonces, lo que usted está haciendo, le devuelve padres, devuelve hijos, pero hijos que lleven la fuente y que vayan a las fuentes, e hijos que abran los ojos y hijos que tengan visión. Y con esa visión, en lugar de desenfreno, esos hijos sean cabeza y esos hijos mantengan el memorial. Entonces, por eso, todo eso, con Moisés, lo que estamos haciendo con Moisés, a Moisés le está llevando a abrir las fuentes, a las fuentes para que abra sus fuentes y dé fuentes también abajo. ¿Ya? Pero para eso, él sepa, pues, él sepamos completar estos tiempos. Ya empezamos con un tiempo, tenemos ahora el próximo jueves el siguiente tiempo, pero todo esto a la luz de todos los problemas que nos estamos evitando. No solo esos problemas de ayunos, sino por el contrario, todo este mover para que lo que está cerrado en los cielos, lo que se está secando, todo lo que esas aguas, todo lo que esas aparentes fuentes, todo lo que esas aguas, como decía, esas aguas mentirosas, como decía David, porque hay un salmo hermosísimo que Dios mediante el domingo podemos verlo. Pues todas esas aguas no sequen las verdaderas que se están moviendo. Y esas son las de las fuentes hacia donde Dios nos está llevando. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ahora lo que nos estamos preparando es para el domingo y para el domingo al día jueves, que es el completamiento de los 40 días. Pero todo esto, ¿en dónde está la centralidad? Está la centralidad justamente en la ley de Dios, en Moisés y en los 40 días de las tablas. Pero como ve usted, toda la Biblia gira en torno a eso y desde antes. Así que vamos a orar, si les parece. Padre, es Shabbat. Y bendito sea, Señor, por las fuentes eternas que han abierto los ojos de tus hijas y de tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús, para que hoy podamos decirle a Babilonia, la que cayó, la que está sentada en esos mares, la que se hundió en esos mares, que ella, Señor, siga siendo la que se hunda en sus propias aguas de desesperanza, de desenfreno, de falta de visión, y en sus propias aguas de Egipto, mientras en el nombre de Cristo Jesús las nuestras sean renovadas. Bendito seas por las fuentes eternas de cada una de tus hijas y de tus hijos, que a través de tu pacto, que a través de tu sal y que a través de tu espíritu estamos completando este tiempo. Y la alegría, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, de que este completar de estos 40 días sea, Señor, de unas tablas vivas, de un corazón renovado, Padre, y de unos hijos que podamos ver todo el valor de nuestros hijos, porque eso es lo que estamos viendo, el valor de que abran sus ojos, el valor que sean despiertos, el valor de que las mujeres nuevamente muevan esas fuentes, el valor, Señor, de que esos hombres en el nombre de Cristo Jesús vuelvan a ser cabeza, y el valor en el nombre de Cristo de que en lugar de que el tiempo, de que la distancia, Señor, se alejen y vuelvan a ser momentos, pues podamos caminar con el único reloj, el que alumbra de gloria, el que eleva a tu gloria, el que lo vivió David y el que en el nombre de Cristo Jesús es santo y es, Señor, eterno para nosotros, el del sol de nuestra justicia, el de la diestra de tu poder y el de tu palabra viva, que siempre, Señor, es una ley de tu Abba. En el nombre de Cristo Jesús, Shabbat, a tus hijas y a tus hijos, que en lugar de ayuno, hoy, Señor, estamos recibiendo toda la gloria de este Moed y de este tiempo, Dios bendito, de tu ley, de tu Dabar y de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bendiciones. Amén. Muchas gracias. Bendiciones. Amén. Gracias, Marquito. Bendiciones a todos. Bendiciones. Amén, amén, gracias, bendiciones.